Imagina una ciudad de 3 millones de almas. Un día despierta rodeada por la muerte. Sin aviso. Sin oportunidades de huir. Así comenzó el sitio de Leningrado, en septiembre de 1941. La Wehrmacht había cerrado el cerco desde el norte y oeste. Cortesía del invierno ruso y la indiferencia burocrática soviética, la ciudad pronto se quedó sin combustible, sin comida, sin esperanza. Dentro, la gente empezó a marchar sin saber a dónde. El frío lo congelaba todo. El hambre devoraba cuerpos por dentro. Y los ataúdes no pudieron llegar a tiempo. Red Army reclutó a cualquier hombre que pudiera levantar una pala. Trincheras se cavaron en noches congeladas. Los niños trabajaban junto a mujeres y ancianos, construyendo barricadas de hielo y carne. Las primeras raciones llegaron en noviembre, apenas 125 gramos de pan al día, la mitad de harina y el resto, sawdust y almidón para sobrevivir un mínimo de 600 calorías. Muchos trabajadores recibían un poco más, pero ni eso bastaba. La ciudad ya no era un lugar para vivir. Era un corredor de muerte. En las filas de reparto, ancianos, niños y enfermos eran los primeros en caer. Uno tras otro. Bert Slotnikova, una adolescente, lo escribió así. Me estoy convirtiendo en animal. Mis pensamientos solo hablan de comida. Otros describieron los cuerpos cubiertos de escorbuto, la piel colgando como trapos. Solo esqueletos, no personas, decía el testigo. La ciudad inventaba hambre. Gente hervía cuero curtido, pegamento de muebles, e incluso papel pintado para extraer almidón. Se comieron mascotas, ratas y animales capturados del bosque por instinto de hambre. Robar una tarjeta de racionamiento era tan grave como robar una vida. Algunas personas fueron ejecutadas por ello. En ese infierno, la dignidad se cambiaba por un puñado de pan. Leningrado no solo moría de hambre, moría de frío. Los fuegos se apagaron pronto. Las tuberías se congelaron. 40 grados se azotó ventanas rotas y cuerpos que se congelaban mientras dormían. Las viviendas colapsaban. La calefacción no existía. Los pacientes eran trasladados a hospitales improvisados donde los médicos, desnutridos, trabajaban sin descanso. Muchos murieron haciendo aquello que juraron, curar al otro. La única vía de escape fue el lago Ladoga. La llamada carretera de la vida. En invierno, era atravesada en trineos o camiones sobre hielo. A plena luz del día. Bombas nazis caían. Muchas personas intentaron cruzarla. Miles murieron bajo el fuego enemigo o cayendo al agua helada. Pero Leningrado no se rindió. En medio del silencio mortal, se alzó una voz colectiva. Bibliotecas siguieron abiertas. La radio transmitía el útero del silencio, un metrónomo que cambiaba ritmo cuando aviones enemigos llegaban. La orquesta del Hermitage interpretó la séptima de Sostakovich en agosto de 1942, un grito emocional al frente ocupado. La gente empezó a enterrar a los muertos en fosas masivas. El hielo era tan duro, que se usaron explosivos para abrir tumbas. Y cuando la gente moría en las calles, se amontonaban cuerpos, y muchos perdían su tarjeta, lo cual significaba condenarse conscientemente. Robé la tarjeta de mi madre porque sabía que moriría. Ella entendió, confesó un superviviente. El invierno de 1941 y 42 mató a hasta 100.000 personas al mes. Y el consiguiente efecto fue devastador, se contabilizaron entre 1.2 y 1.5 millones de muertos por hambre, frío o bombardeos. La ciudad estaba vacía. Solo fantasmas caminaban por sus calles. Y aún así, resistía.
En la primavera de 1942, el hielo de Ladoga comenzó a derrumbarse. Llegó ayuda. Tren, camiones, verduras plantadas en patios y jardines renacieron. Plantas y árboles brotaron en medio del caos. Fue un sacrificio colectivo, impulsado por esperanza. Muchos supervivientes contaron que las palabras fueron más importantes que el pan. Escribían en diarios, recitaban poemas y cantaban. Para no morir emocionalmente. Porque el hambre destruye el cuerpo, pero la esperanza salvó el alma. La ciudad se hundió en un invierno eterno, y resistió. A principios de enero de 1943, un rayo de esperanza cruzó el hielo del lago Ladoga. La Operación Iskra rompió el bloqueo nazi. Por fin llegó un hilo de suministros, carne para hospitales, harina para pan, y sobre todo, consuelo, la espina dorsal del cerco de 500 kilómetros comenzó a romperse. El camino reabierto no solo transportó provisiones. Llevó la energía para plantar vegetales en jardines destruidos. En primavera, brotaron verduras en patios urbanos. Fue un renacimiento simbólico en medio de los escombros. La ciudad que había olvidado que era el sol, lo recuperó en cada brote. Pero no celebraron aún. La época más fría había quedado atrás, pero el hambre no se fue. La ciudad había perdido casi el 70% de sus habitantes. Solo sobrevivían 600.000 de los 3 millones que había antes de la guerra. La basura se esparció. Los cementerios crecieron tanto que el hielo no permitió cavar. Excavaciones con explosivos abrieron hoyos para cientos, masivos entierros que aún hoy manan silencio y culpa colectiva. La ciudad levantó su cabeza, pero con cicatrices. En enero de 1944, cuando la ofensiva de Leningrado-Novgorod rompió el cerco final, el cielo trepidó con 324 salvas de artillería. El alivio fue tan profundo que la gente lloró y gritó sin voz. Murieron casi 800.000 civiles. Se sumaron 300.000 soldados caídos. La devastación fue mayor que cualquier sacrificio bélico. Casi igual al total de muertes en Estados Unidos y Reino Unido juntos durante la guerra. La ciudad fue premiada con el título de Ciudad Heroica en 1945. Y en 1965 fue la primera en recibir una estatua en su honor, el Obelisco del Camino Roto, adornado con una estrella de oro. El renacimiento no fue forzado. Fue una necesidad moral. Los sobrevivientes reescribieron su desesperanza en diarios, como el de Tania Savicheva, la niña cuyo diario dice: la tía Senia murió. La abuela murió. La mamá murió. Solo Tania queda. Su memoria se convirtió en monumento, la flor de la vida rodeada de pantallas que replican cada página, cada nombre. Museos se abrieron, cerraron y reabrieron cuando la perestroika permitió hablar libremente. El Museo de Defensa y Sitio de Leningrado cerró en los años 50, por temor a que la historia oscureciera a Stalin como figura única de victoria. Reabrió en los 90, con testimonios, artefactos y rostros reales de quienes sufrieron. La ciudad se cercó de su memoria. Se creó el Anillo Verde de Gloria, jardines y monumentos erigidos en las rutas de combate permanentes. El camino roto en la orilla de Ladoga marcó la única vía que atravesó el hielo para traer vida. Cementerios como Piskariovskoye preservan el lamento colectivo. Allí reposan más de 420.000 civiles y 50.000 soldados en fosas comunes marcadas por la llama eterna y una escultura llamada la Madre Patria. Sobre sus muros están grabadas las palabras de la poeta Olga Bergholz, testigo de ese horror. Cada 27 de enero, la ciudad revive el disparo final con paradas militares y silencios colectivos. Una ceremonia que une el pasado y el presente en un acto de duelo y promesa. El frío no se fue del todo.
Aunque terminó el sitio, los que sobrevivieron siguieron arrastrando el hambre, no el físico, sino el existencial. Muchos habitantes desarrollaron una especie de ansiedad post-bloqueo, miedo a la abundancia, sospecha de comida sin ración, incapacidad para sobrevivir al quietud. La ciudad emergió reconstruida, pero emocionalmente herida. La lucha intelectual comenzó en los años 60 y 70. Ensayos como The Book of the Sea pusieron rostros anónimos a los muertos, criticaron las narrativas oficiales y devolvieron rostro a la víctima que el culto soviético sepultó. La tragedia del sitio de Leningrado se convirtió en leyenda. No por victorias militares, sino por resiliencia humana. Una lección brutal. Cuando el poder ignora al ciudadano, el ciudadano se convierte en testimonio. Y cuando un pueblo sobrevive al infierno, no solo vive, sino que exige ser recordado. Leningrado sobrevivió al infierno y decidió no olvidar. Una ciudad que había caído en ceniza levantó su rostro entre monumentos abiertos al cielo. La memoria, lejos de escaparse, se volvió querencia colectiva. En la orilla del lago Ladoga, al kilómetro 40 de la carretera de la vida, se alzó el monumento del Anillo Roto, uno de los hitos centrales del Green Belt of Glory, Cinturón Verde de Gloria. Este cinturón marca los frentes donde el ejército nazi fue detenido y honra la resistencia ciudadana. Cada uno de sus 80 monumentos traza un mapa de dolor y coraje. En la Plaza de la Victoria, se levanta el monumento a los defensores heroicos de Leningrado, un anillo de bronce con una grieta deliberada que apunta hacia el frente que se rompió. Bajo él, esculturas de madres, soldados y niños, y una exposición con artefactos del sitio. No es un retablo de victoria, es una herida sagrada. Justo al centro, una madre sostiene a su hijo muerto, símbolo de un pueblo que perdió 1 millón de nombres en el silencio. El terreno más sagrado y solemne de todos, el Piskariovskoye Memorial Cemetery. Allí están enterrados más de 420.000 civiles y 50.000 soldados en 186 fosas comunes. Una llama eterna quema bajo un monumento de bronce llamado la Madre Patria. En sus muros están las palabras escritas por Olga Berkholz, poeta que vio morir a su ciudad por generaciones. Cada año el 27 de enero se congregan miles de personas, veteranos y ciudadanos, depositan flores y guardan 1 minuto de silencio. Incluso Putin lo hace personalmente. Porque allí no se celebra victoria. Se honra memoria. La cultura salvó a Leningrado de morir dentro de sí misma. Durante el sitio, se protegieron los tesoros del Hermitage, millones de piezas fueron enviadas urgentemente a los Urales, y monumentos legendarios como el Brand Sorseman fueron cubiertos con sacos de arena y madera, como un escudo vivo contra la destrucción nazi. Y lo más sorprendente, incluso en medio del hambre, sobrevivió la música. En agosto de 1942, Sostakovich compuso la Sinfonía número 7, conocida como la Leningrado, y fue interpretada por una orquesta famélica en un concierto simbólico que retó al enemigo con arte. Escribían diarios clandestinos. Recitaban poemas. Narraban esperanzas en voz baja. La niña Tania Savicheva dejó un diario macabro. Tía Senia murió, abuela murió, mamá murió, solo Tania queda. Sus páginas se convirtieron en memoria colectiva. Incluso los científicos de la ciudad fueron héroes silenciosos. Los botánicos del Instituto de Semillas, encabezados por Nikolai Vavilov, tuvieron reservas de granos de plantas que podrían haber alimentado a muchos. Pero decidieron no comerlos. No querían destruir su legado. Cada semilla plantada era una promesa de futuro. Muchos murieron, pero sus semillas sobrevivieron y ayudaron a replantar Rusia posteriormente. Una resistencia extraordinaria, donde abstenerse de comer fue sacrificio.
La narrativa oficial soviética transformó la tragedia en mito nacional. El sitio se convirtió en el epítome del patriotismo ruso. Un pueblo unido frente al horror. Museos abrieron y cerraron según los vientos políticos. La represión de los años 40 borró memoriales menos controlados. Pero en los 90, con la perestroika, las voces retornaron. Hoy, los museos conservan diarios, recuerdos, libros, rostros. Una memoria que salió del polvo político y quedó en rostro humano. En el San Petersburgo moderno, el nombre Leningrado sigue impulsando solemnidad. El obelisco Hero City, con su estrella dorada, fue erigido en 1985 como recordatorio de la ciudad que resistió. Cada cicatriz arquitectónica, cada bala incrustada en columnas de la Catedral de San Isaac, recuerda un rompehielos humano contra el olvido. Y el Gran Sorceman, estatua mítica de Pedro el Grande, que según la leyenda si permanecía intacta la ciudad no caería. Se protegió de forma simbólica, y sobrevivió. Hoy, el sitio de Leningrado ya no es solo una tragedia. Es el pulso de una ciudad que aprendió que la resistencia más poderosa no siempre se hace con armas. A veces, se hace con páginas de diario húmedas. Con semillas guardadas en frascos. Con conciertos interpretados en frío mortal. Con poemas recitados en boca de fantasmas. La tragedia de Leningrado no fue solo de un invierno largo. Fue un testamento. Cuando el infierno parece definitivo, la esperanza escribe su propio camino de salida. Al espectador le pregunto, ¿cuál fue el acto más humano que tocó más tu corazón viendo esta historia? Comenta abajo. Dale like si este relato te emocionó. Y suscríbete para seguir recuperando historias donde el olvido quiso pasar. Pero el valor decidió recordar. Nos vemos en la próxima historia real. Cargada de dolor, valor humano.